Ya, entonces parece que ya hemos compartido. Ustedes me dicen cómo estamos. ¿Se nota? ¿Se ve? Díganme un sí nomás. Amén. Ya, listo, ya. Entonces ya estamos ok. Como nosotros hemos estado hablando, estamos hablando de la hermenéutica bíblica. Ya nosotros ya hemos aplicado los conceptos, partimos con un texto base, ya, con una idea central, explicamos y definimos lo que es la hermenéutica. Yo igual les voy a mandar estas diapositivas a ustedes, se los voy a mandar al grupo con los conceptos. Usted también los puede buscar, pero aquí también yo se los voy a mandar, que son como las palabras significativas, lo que significa hermenéutica, ¿cierto? Interpretar, puede significar explicar, traducir. Lo que nosotros ya hemos hablado de diferentes escritores, que también es ciencia, es arte, explicamos por qué era la ciencia, por qué era el arte, de la explicación, de la transmisión de un mensaje. Ciencia porque tiene reglas o principios que pueden ser calificados en un sistema ordenado. O sea, por ahí parte un poco todo este estudio. Y arte porque es un trabajo flexible, ¿cierto? Se adapta a las circunstancias cotidianas de nuestra vida. Las aplicaciones inflexibles pueden distorsionar el sentido verdadero de la verdad. O sea, es flexible. Entonces, por eso también se le aplica arte, por eso se dividió esta definición en estos dos conceptos. Entonces, hicimos ciertas preguntas, nos referimos directamente como texto central a la historia de el eunuco y Felipe, como Felipe le explicaba al eunuco, y también como Ezequiel, lo que diga Esdras, disculpen, en la vuelta del pueblo de Israel, nuevamente del cautiverio, lo último que faltaba después de levantar las murallas de Jerusalén era que el pueblo entendiera la palabra, la importancia de la palabra. El templo no solamente era la estructura, el templo era el comprender, entender la voluntad perfecta de Dios y que necesitaban que alguien la explicara. Y ahí estaba Esdras, ¿cierto? El escriba. Entonces también nos aferramos a esos textos bíblicos y ahí empezamos a analizar profundamente lo que era el sentido bíblico, ¿ya? La importancia de darle correcto sentido a la palabra. Esta parte, después yo también se los voy a mandar a ustedes porque yo creo que es bastante útil, ¿ya? Bastante útil estos 4 pasos como para poder entender el sentido. Y yo se lo iba a mandar la semana pasada, pero a mí se me fue. Les pido mil disculpas a cada uno de ustedes. Pero estos pasos son bien buenos porque igual es bueno repasarlo y así a nosotros nos ayudan ¿cómo les puedo decir? Nos ayuda a nosotros a tener un concepto, una base, cómo nosotros podemos ir comprendiendo de mejor forma la palabra. Con estos 4 pasos. Primer paso, el sentido de la palabra se puede entender con la observación. ¿Qué dice el texto? ¿Se acuerdan que nosotros lo hablamos? El segundo paso es la interpretación. ¿Qué significa el texto que yo estoy leyendo? El tercer paso es la correlación. ¿Qué dice el resto de la Biblia? Esto es algo sumamente importante y también muy particular de la Biblia, porque a pesar de que son diferentes escritores en diferentes tiempos, épocas, de diferentes lugares, diferentes realidades culturales, sociales, diferentes circunstancias de la historia que ellos vivieron, la palabra bíblica tiene correlación, está completamente correlacionada del primer libro hasta el último libro de la Biblia, ¿ya? Entonces, usted puede leer un texto, puede leer un párrafo y usted lo puede correlacionar con otros libros que son anteriores, otros escritores anteriores al escritor que usted está leyendo y queriendo entender. ¿Ya? Por eso, ¿qué dice el resto de la Biblia? La correlación. Y finalmente es la aplicación de todo esto, de todo lo que estoy leyendo, de todo lo que yo estoy analizando, esto se puede aplicar. ¿Cómo se aplica este texto a mi vida? Estos 4 puntos yo se los voy a enviar porque verdaderamente creo que son bastante beneficiosas estas preguntas para que nosotros podamos ir entendiendo y teniendo como una base para poder entender el sentido de la palabra. Podríamos decirlo un torpedo, ¿cierto? Para que nos pueda ayudar a comprender el sentido de la palabra. Bueno, una de las cosas importantes que nosotros vimos, que de estos 4 pasos, algo que nosotros tenemos que tomarle bastante atención es la interpretación, ¿ya? La interpretación de la palabra.
¿Por qué la interpretación es importante? Porque cuando nosotros no interpretamos bien, podemos caer en una falla que es la distorsión. O sea, podemos distorsionar el texto o distorsionar el párrafo bíblico sobre lo que se quiere decir, sobre lo que se quiere enseñar. O sea, podemos darle un sentido distinto, un sentido diferente. Y esto es muy delicado. ¿No? La palabra de Dios produce vida, la palabra de Dios produce cambio, pero cuando se aplica y se entrega de una forma correcta. Entonces, también hablamos de esto, sobre la importancia de darle este foco de importancia a la interpretación de la palabra bíblica, para que no se distorsione el texto. Y ahí aplicamos algunos textos bíblicos que nosotros leímos, hablamos acerca de lo que era la importancia de la interpretación, y todo esto direccionado en torno a lo que es la estructura de la hermenéutica, o sea, lo que la hermenéutica nos quiere enseñar, transmitir. O sea, no solamente entregar un mensaje, sino cómo lo voy a entregar, de qué forma lo voy a entregar, cómo lo puedo interpretar. O sea, nos hace un desglose, nos muestra una estructura, nos sumerge en la correcta interpretación y en el correcto sentido de la palabra. Nos da estos tips, estas herramientas maravillosas para que nosotros podamos comprender este maravilloso libro, que yo digo que es la mente de Dios, la mente de Cristo, que es la palabra bíblica, y que el Espíritu Santo nos revela cada una de esas textos, frases, y los podemos aplicar y producen ese efecto de poder y de vida en nosotros. Bueno, acá unos textos bíblicos que dimos de ejemplo con relación a lo que es realmente una correcta interpretación, y que hay textos que son a veces un poco complejos, no son tan fáciles de comprender o interpretar. Aquí les di el ejemplo de este pastor americano, que ellos tienen una iglesia que este texto lo toman de forma literal, y cuando dice que tomarán en las manos serpientes y si ven algo venenoso no les hará daño, pero en el caso de ellos sí le hizo daño. El abuelo de él, que partió con este tipo de enseñanza, murió por una picadura de serpiente, una mordida de serpiente, y él en uno de sus cultos también fue mordido y fue llevado grave, casi muere, por una mordedura de serpiente. O sea, es una forma de ratificar y graficar que Dios estaba con ellos, que el por Dios estaba con ellos. Pero esto lo tomaron de forma literal, ¿ya? Y por eso es importante saber interpretar lo que la palabra bíblica nos quiere transmitir y enseñar. Bueno, las dificultades para entender que la palabra de Dios no es llegar y entenderla así solamente, no es a veces tan fácil comprenderla, por eso hay que estudiarla, por eso hay que encontrarle el sentido, hay que saber en qué figura literaria se está transmitiendo, se está hablando. Y eso son cosas que nosotros estamos empezando a comprender, cómo la Biblia, cómo estos libros, cómo los 66 libros de la palabra bíblica transmiten el mensaje, y de la forma que nosotros debemos comprenderla para poder transmitirla de correcta manera, o de la correcta manera, o de la correcta forma. Bueno, aquí hablamos de algunas dificultades también de la interpretación bíblica, algunas dificultades de tiempo, de época, de espacios geográficos, de cultura, de lingüística, o sea, de diferentes idiomas, como fue escrita y traducida, también el tema ortográfico, y una brecha también espiritual, ¿ya? Porque esto no solamente, yo puedo tener mucho entendimiento literario, pero tengo que también tener ese toque de parte de Dios, esa conversión, ese impacto espiritual, donde yo soy una nueva criatura, para entender realmente la revelación espiritual que la palabra bíblica nos transmite. Entonces son varias cosas y brechas que podemos nosotros abordar. Bueno, acá ya partiendo ya más profundamente con lo que vamos a transmitir el día de hoy. Esto igual lo transmitimos la clase pasada, pero fue como al último, como a la rápida. Entonces vamos a volver nuevamente a darle más tiempo. Entonces aquí vamos a hablar de las dos categorías en la hermenéutica, ¿ya? La hermenéutica general y la hermenéutica especial, ¿ya? La hermenéutica general son las reglas que gobiernan la interpretación de todos los textos bíblicos. Análisis histórico, cultural, textual, léxico, sintaxis y teológico. Aborda un sinfín
de figuras acá en relación a lo que son los escritos y la forma de interpretar los escritos. La hermenéutica especial contiene las reglas que se aplican al símil, metáforas, proverbios, parábolas, alegoría, tipo y profecía y la lectura apocalíptica. El papel de la hermenéutica en el desarrollo integral de la teología. La canonicidad del texto. O sea, cómo la hermenéutica se desarrolla en medio de la teología, o sea, del estudio de Dios, del estudio de la palabra, de la revelación de Dios hacia el ser humano a través del mensaje de la palabra bíblica, a través de su manifestación y a través de lo que él quería transmitir y el ministerio que se iba a manifestar, sobre todo lo que nosotros lo estamos experimentando el día de hoy, el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Para eso, para que nosotros entendamos que esta palabra proviene de Dios, podemos verlo a través de la canonicidad del texto. ¿Y qué es esto? Es el estudio para determinar la diferencia entre los libros inspirados y los no inspirados. Nosotros los llamamos como apócrifos, ¿ya? Aquellos que no están en el canon bíblico. Y aquí hay una explicación qué significa la palabra canónico o canon, ¿cierto? La palabra canónico tiene su origen en el término griego canónicos, que significa relativo o una regla o conforme a una norma. O sea, para que sea un libro, nosotros lo reconozcamos dentro de la Biblia como un libro que proviene de Dios, un libro que es transmitido directamente de parte de Él, un libro inspirado por Dios, un libro revelado por Él y que es respaldado por Él, que es la palabra de Dios escrita, tiene que tener ciertas normas, ciertas reglas, ¿ya? Una normativa. Y eso también nos revela este estudio. Este vocablo proviene de canon, que originalmente se refería a una vara recta o caña de medir, y posteriormente adquirió el sentido figurado de norma, regla o modelo, ¿ya? O sea, la hermenéutica nos muestra que estos cánones, estas reglas, esta forma de visualizar y de interpretar la palabra bíblica se cumple, ¿ya? También dentro del papel de la hermenéutica en el desarrollo integral, integral significa completo, o sea, el desarrollo completo del pensamiento de Dios, o el desarrollo completo de la realidad de Dios, de la teología, de la transmisión, de la revelación de Dios. Está también el crítico del texto, o sea, se le llama bajo crítico, es el intento de descubrir las palabras exactas del texto original entre miles de manuscritos con algunas variedades. En la actualidad no tenemos los escritos originales, solamente copias, con unas pocas diferencias, pero las lecturas variantes que todavía pueden quedar dudas entre los críticos textuales del Nuevo Testamento no afectan ningún hecho histórico, tampoco ninguna doctrina cristiana ni práctica. Claro, que ahí hay algunos debates con que algunos textos no aparecen tan desarrolladamente o claramente en algunos escritos de ciertas épocas, de ciertos tiempos, en otros aparecen, pero ninguno de esos estudios que ellos hacen o ninguna de esas diferencias afectan realmente lo que es la doctrina, afectan los hechos históricos, afectan la realidad práctica cristiana en nuestra vida. O sea, sigue siendo una revelación completa y absoluta, ¿ya? Completamente comprobada, que es respaldada por Dios. Eso se llama bajo crítica, ¿ya? Que estudia esto, los manuscritos, los detalles, el original del escrito. También está el crítico histórico, esto se le llama alto crítico, es el estudio del autor, de la composición, de las circunstancias donde se escribió todo, las circunstancias históricas de la composición, la autenticidad del contenido y la unidad literaria, o sea que, como nosotros decimos, no se vayan por las ramas, usted hablando de una cosa y después termina hablando de otra cosa que no tiene ningún sentido. No,
O sea, todo tiene una concordancia, todo tiene un sentido, todo tiene una finalidad. Por ejemplo, a mí, cuando me tocó hacer el estudio de Romano, si hay algo que a mí me impactó personalmente, en mi vida personal, cómo el apóstol Pablo iba entregando un tema, lo profundizaba y después seguía profundizándolo, seguía más ahondando el mismo tema y le seguía sacando más enseñanza, pero siempre era correlacionado con todo lo que el texto le transmitía o hablaba. Se correlacionaba sobre un tema específico, pero lo profundizaba, ¿ya? No terminaba con otra idea o con otro tema que no correspondía a lo que él realmente estaba enseñando. Siempre todo iba correlacionado. Muchos de estas ramas de estudio tienen suposiciones liberales y desafortunadamente son los que más publican libros. Y aquí ¿se acuerda que yo les hablé quién era? Esto es importante, esto me gusta a mí darle el significado y explicar quiénes son estas líneas o estas tendencias que las vamos a ver a lo mejor en estos estudios, que son las tendencias más fuertes con relación a los estudios profundos de la teología o los que expresan, o líneas teológicas que expresan su manera o su forma de interpretar la palabra bíblica. Y dentro de ellos están los liberales. ¿Y acuerdan que yo le hablé quién eran los liberales? Y entonces, en el mundo cristiano, los liberales son aquellos que abogan por una interpretación más abierta y flexible de las escrituras y las doctrinas cristianas, a menudo enfatizando la importancia de la razón, la experiencia individual y la justicia social. Buscan adaptar. Eso es importante que ustedes a lo mejor, yo he escuchado muchas veces este concepto liberal, a lo mejor usted también lo ha escuchado, en las líneas a lo mejor de enseñanza teológica, en los debates teológicos en otros países como en Estados Unidos, grandes debates teológicos que se abordan a través de estas líneas como los liberales, los neoortodoxos, los ortodoxos, los fundamentalistas. Entonces, es importante entender quiénes son, ¿ya? Porque así nosotros comprendemos que hay muchos libros, incluso como lo que dice acá, que para el estudio de la palabra, para tratar de desarrollar la palabra, hay muchos escritores que son liberales y que hacen estos desarrollos, y a veces nosotros también los leemos, a veces también nosotros, a veces nos llegan ciertos libros y que tenemos que entender cuál es la corriente de la interpretación que ellos le dan. Entonces, en este caso, los liberales tienen estas tendencias, buscan adaptar la fe cristiana a los desafíos y cambios del mundo moderno y pueden diferir de las perspectivas más conservadoras en áreas como la moral, sexual, la interpretación de la Biblia y la relación entre la iglesia y el Estado. O sea, voy como a parafrasear, a ellos les gusta acomodar la palabra bíblica a las realidades sociales de estos tiempos, ¿ya? Para ellos no es un tema que hayan pastores homosexuales, a eso, más o menos a eso me refiero, porque hay que adaptarse a los tiempos que estamos ahora. Y aquí entramos en ciertas definiciones que son bastante buenas que nosotros las podamos entender, como la exégesis y la eisegesis, ¿ya? La exégesis con la hermenéutica son muy parecidas, ¿ya? Antes de entrar en estas definiciones. La hermenéutica, la exégesis busca la interpretación, ¿ya? Una interpretación precisa, correcta del texto, al igual que la hermenéutica. Pero la hermenéutica nos entrega toda la estructura. La exégesis ejecuta esta estructura, ¿ya? Esa es como la diferencia de uno de los escritores que yo leía con relación a esto, que explicaba él, con relación a la exégesis y a la hermenéutica. Entonces, estas son palabras, nosotros las vamos ¿cómo se llama?, a tener muy presentes en medio de estos estudios. Son palabras que las vamos a asimilar, que tenemos que asimilarlas y que tenemos que comprenderlas, porque se van a manejar. Y a lo mejor las hemos escuchado también más de alguna vez. Entonces aquí dice la explicación que la exégesis es la aplicación de los principios de la hermenéutica, ¿ve? Es la aplicación de los principios de la hermenéutica para llegar a la interpretación correcta del texto, fuera de el sentido es derivado del texto. Por eso es exégesis, o sea, analiza, indaga, tiene una perspectiva, ¿ya? Un análisis desde fuera, y lo ve, lo analiza, le trata de dar la correcta interpretación. Y la eisegesis es lo opuesto, eis, adentro o en. Así el sentido es inyectado en,
o entendido en el texto, no deducido del texto. O sea, yo le doy mi interpretación a la palabra. No busco la interpretación que se le dio, sino yo le estoy dando mi interpretación. Y ahí viene la diferencia, ¿eh? Y para eso vamos a seguir como explicándola. Las características de la eisegesis, no de la exégesis. La eisegesis es subjetiva. El intérprete lee sus creencias personales en el texto, en vez de analizarlo objetivamente. O sea, yo le doy mi propia interpretación. Cuando yo hago eisegesis, caigo en el problema de darle mi propia interpretación al texto bíblico. O sea, acomodar el texto. Eso es lo que quiere decir. Yo acomodo este texto a mi realidad y a lo que a mí me conviene, ¿ya? Le doy mi interpretación interna, yo no busco realmente la interpretación correcta o la interpretación generalizada, lo que el autor o lo que la palabra en ese caso o la enseñanza completa quiere decir. Uso fuera del contexto. Se toman versículos o frases aisladas para apoyar una idea preconcebida, o sea, una idea que yo ya creo que es correcta o que yo quiero asimilar como correcta o que yo quiero defender porque a mí me conviene. Yo tomo diferentes textos y saco este texto que yo estoy defendiendo de contexto y lo puedo apoyar con diferentes textos. Bueno, de acá parten las falsas enseñanzas, aquí parten las sectas, de aquí parten religiones que incluso son masivas, son grandes, y que han sacado ideas preconcebidas y que las han afirmado y tienen ahora miles y miles de seguidores. Lo podemos ver, o sea, incluso podríamos decir que se denominan religiones oficiales. Y muchos de ustedes las pueden conocer. Por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a los mormones, ¿ya? Y creo también en el tema un poco el adventismo, también, porque ellos también tienen ideas que son preconcebidas o concebidas por una idea específica para justificar una supuesta revelación, ¿ya? También otra característica que tiene esto es la manipulación. A veces se usa para justificar doctrina o ideología sin base textual sólida. De que es importante tener estos conceptos y realidades y cosas que nosotros ya hemos visto, hemos experimentado en otras personas, en otros tipos de línea religiosa o de visión teológica a veces, o disfrazados con la verdad de Dios, pero en su esencia es una interpretación incorrecta, falsa. Bueno, el ejemplo de exégesis, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Si él lee un pasaje bíblico como no os afanéis por el día de mañana, ¿cierto? Si leemos ese pasaje bíblico que está en Mateo 6:34, y lo usa para promover la idea de que no hay que planificar nada en la vida, está haciendo exégesis, porque el contexto habla de confianza en Dios, no de irresponsabilidad. ¿Me entienden? Vamos a parar aquí un poquito. Hasta el momento, ¿cómo vamos con el estudio? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Se entiende clarito. Ya. Entonces, como lo podemos ver acá, cuando hablamos de eisegesis, hablamos de una interpretación que no es la correcta y algo que queremos acomodar a nuestra realidad. Aquí este texto no habla de irresponsabilidad, no habla de que no debemos trabajar, habla de que nosotros tenemos que confiar en Dios, pero que tenemos que ejecutar nuestras labores cotidianas y diarias. En eso está el trabajar. O sea, si uno trabaja o uno se esfuerza en Dios, Dios le va a bendecir. Aquí tenemos un contraste entre la exégesis y la eisegesis. La exégesis extrae el significado original del texto, considerando su contexto histórico, lingüístico y cultural. O sea, hace un análisis completo de la realidad histórica, el lugar, el tiempo, donde realmente este texto o esta idea teológica o esta idea de Dios que la palabra nos está transmitiendo, o esta palabra que se transmitió, en qué circunstancia histórica se transmitió, a quiénes se transmitió, en la realidad lingüística, o sea, porque hay palabras que a veces nosotros
si las analizamos, palabras que simbolizan un concepto amplio, más amplio del que nosotros pensamos, y cultural. En cambio, la eisegesis impone un significado personal al texto, independientemente de su intención original. O sea, yo le doy mi propia interpretación y no me interesa el lugar histórico, lingüístico, cultural. Yo le doy esa interpretación. Y muchas veces nosotros a veces nos afirmamos en que no, es que Dios me reveló esto así, y esto es así, y esto es de acá, este texto significa esto, y la verdad es que no tiene nada que ver con la realidad bíblica y cultural. Yo tengo un ejemplo, yo se lo he dicho a los hermanos, había un hermano que un día se acercó a mí y el hermano tenía varias ideas preconcebidas con relación al día sábado. Entonces él me llevó a la oficina, me llevó con otro hermano y me dijo a mí que él quería aclararme ciertas cosas y sacarme del error, que el domingo no se servía a Dios sino el sábado, porque el sábado era el día que Dios había determinado para alabarlo a él. Entonces, ahí entramos a la explicación que él me quería dar. Yo le transmití y le expliqué que eso ya no era una consideración que para que nosotros en la actualidad fuéramos aceptados delante de Dios, porque ya nuestro reposo, que es Cristo, ya Él nos había justificado, y que los discípulos, cuando ellos alabaron a Dios, alabaron a Jesucristo, glorificaron a Dios a través de la resurrección de Cristo, fue el primer día de la semana. Entonces Él buscó un montón de justificaciones para decirme que el primer día de la semana no era domingo, sino que el primer día de la semana era sábado, que habían unos números, habían unas fechas que se habían equivocado y que me habían... Yo le dije, pero ¿cuál es el primer día de la semana en el calendario judío? El domingo. Entonces, ¿por qué me quiere buscar otra interpretación? No, es que me trató de buscar, hasta él mismo se enredó. O sea, quería realmente él que su opinión, que su idea fuera la correcta, a pesar de que está claramente explicado en el texto bíblico que no era así. Pero él trataba de acomodar ese texto y darle una interpretación ficticia a lo que la Biblia quería decir o transmitir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso es tan importante que nosotros no nos profundicemos y no, a veces no hagamos a un lado el poder estudiar, sobre todo el tema del significado de las palabras, que a veces son tan importantes, el significado en hebreo, el significado en griego, son tan importantes porque a veces nos muestran nos abren todo un ramaje de ideas que realmente quisieron los escritores transmitir y nos dan el concepto adecuado, en el momento adecuado, en la realidad adecuada, ¿ya? Bueno, la exégesis es común en debates teológicos, políticos y literarios, cuando alguien fuerza un texto para que diga lo que quiere, en lugar de entender lo que realmente dice. Nosotros tenemos que tratar de buscar, cuando estudiamos la palabra, no buscar o tratar de ajustar la palabra a lo que yo quiero que diga, sino tratar de buscar realmente el correcto significado o lo que realmente el mensaje quiere transmitir o quiere decir. También dentro de la integridad de lo que aborda la hermenéutica en el estudio que nosotros estamos haciendo, aborda la teología bíblica y la teología sistemática. La teología bíblica es el estudio de la revelación divina en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El objetivo es el desarrollo del conocimiento teológico del texto bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. O sea, el estudio de la hermenéutica bíblica va a abordar el estudio teológico bíblico y también el estudio teológico sistemático. Y aquí la teología bíblica nos está diciendo que es que aborda de una forma ordenada, correlacionada, lo que es la realidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿ya? La realidad teológica, el estudio teológico. Pero la teología sistemática organiza la información bíblica en orden lógica en vez de el orden histórico. Agrupa a toda la información sobre un tema. O sea,
La teología sistemática aborda temas, como por ejemplo, la naturaleza de Dios, la vida después de la muerte, o los ángeles, o el pecado, el infierno, qué sé yo. O sea, los diferentes temas, la resurrección, la Trinidad, o sea, diferentes temas que son de origen teológico, pero lo aborda por tema, no lo aborda por una realidad histórica. ¿Ya? Esas son las diferencias. Y aborda todo esto, la hermenéutica, o sea, todo el concepto bíblico lo aborda. Ahora, la necesidad para la hermenéutica. ¿Por qué es necesario que nosotros podamos realmente comprender la hermenéutica, estudiar la hermenéutica, abrazar la hermenéutica en nuestra realidad bíblica, teológica, nuestra realidad cristiana? Porque primero la interpretación normal ocurre espontáneamente hasta que encuentre un bloqueo. ¿Ya? Ejemplo, ¿a qué se refiere que podemos encontrar un bloqueo en medio de nuestra lectura, en medio de nuestro intentar interpretar la palabra bíblica? Nosotros podemos entender varios conceptos bíblicos, podemos leer varias historias, las podemos comprender, pero a veces en medio de estas lecturas que nosotros hacemos, vamos a encontrar más de algún bloqueo. Y el ejemplo es que, ¿cuál es un bloqueo que podemos encontrar? La traducción de un lenguaje a otro. Puede ser un bloqueo si uno no conoce bien la otra lengua. O sea, como le decía, ciertas connotaciones, ciertas interpretaciones de ciertas palabras, ciertos sentidos, que son muy diferentes en hebreo, que son muy diferentes en griego y en el latín también, son muy diferentes. Mientras más bloqueos haya, más necesidad hay para una hermenéutica. Y la Biblia tiene diferentes tipos de figuras. Tiene el tema del lenguaje, el tema de la cultura, como decía, el tema de la historia, ¿ya? El tema de las figuras que se entregan, de la alegoría que la Biblia también nos entrega. Entonces, hay diferentes formas de que nosotros podamos abordar la palabra bíblica porque tiene un sinfín de maneras literarias. La necesidad para la hermenéutica. ¿Por qué nosotros necesitamos la hermenéutica? Porque estos bloqueos, que son los que yo les transmitía, son bloqueos que también producen a veces dificultad para que nosotros podamos entender el mensaje bíblico. Y uno de los bloqueos también puede ser una brecha histórica. Por ejemplo, el odio de Jonás a los asirios. Entonces, uno a veces dice, pucha, Jonás no quiso hacerle caso a Dios y se fue. Y no quiso hacer caso a la palabra, a la voluntad de Dios de ir y entregarle un mensaje de arrepentimiento a los asirios ahí en Nínive. Pero si uno va al contexto histórico, la verdad es que los asirios eran brutales, eran personas complicadas, personas que odiaban a los judíos y que le habían hecho mucho daño. Entonces, ahí había una realidad histórica. Había una realidad histórica. Entonces, esa realidad histórica que tenía Jonás, con los asirios, nosotros no lo comprendemos, entonces lo miramos muy superficialmente. ¿Entienden? ¿No? Lo miramos superficialmente. Pero si comprendiéramos que había una realidad ahí de una odiosidad, que Jonás, no era tan fácil para Jonás ir a decirle a ellos, aquellos que lo habían maltratado a su pueblo, aquellos que habían hecho un montón de circunstancias complejas con su nación, de ir y decirle, oye, los van a salvar, arrepiéntanse, Dios los ama. Entonces, no era tan fácil. Pero por eso es importante a veces entender esa realidad histórica. Y ahí podemos ver una brecha histórica, y en la palabra bíblica hay muchas brechas históricas con relación a circunstancias que ocurren. Una brecha cultural. Vemos otra cultura por los lentes de nuestra cultura. O sea, yo tengo mi cultura, tengo mi realidad social aquí en Chile, en esta época, en este tiempo, pero la palabra bíblica se escribió en otro tiempo, en otra época, con otras culturas, con otras costumbres. Entonces es una brecha también. La falla de reconocer las diferencias que pueden resultar entre una cultura y otra. Entonces también podemos fallar en la interpretación de lo que quiere decir el escritor, lo que quiere decir aquel que está transmitiendo el mensaje, suponiendo conceptos similares que realmente no existen. O sea,
La forma que miraban las cosas ellos en esa época es muy diferente como las miramos nosotros ahora. O sea, un ejemplo vívido y real es el libro de Apocalipsis, cómo Juan, el apóstol Juan, transmite una visión y habla acerca de unos seres que son con mitad cabeza de caballo, con una cola de escorpión y con una estructura sólida y que iban a destruir y a atacar, y usted dice, eso es algo que no existe, no es real, pero a lo mejor él estaba viendo helicópteros, estaba viendo una guerra, estaba viendo cómo un ejército con helicópteros, con tanques, estaban batallando entre nación y nación y se destruían con misiles hipersónicos, pero él no sabía eso. Nosotros lo sabemos. ¿Se fijan o no? Entonces, qué importante es comprender esto, qué importante es comprender que hay brechas, la histórica, la cultural, la brecha lingüística, como le decía, del hebreo, el arameo, el griego, al castellano, las traducciones. O sea, imagínense, una de las traducciones, Dios endureció el corazón de Faraón. Y que es diferente a las traducciones que podemos ver en el hebreo. Por eso hay diferentes tipos también de Biblias, que es muy bueno leerlas, o sea, versiones bíblicas, donde también son de diferentes tipos de formas, de traducciones, contextualizando al tiempo actual, las palabras, los conceptos, para darle el sentido que quisieron darle en la antigüedad y darle un sentido ahora. El castellano antiguo a lo que es el castellano moderno. También la brecha filosófica, la percepción de vida, de cosmovisión que ellos tenían, o de la naturaleza del universo, que es muy diferente a la que nosotros tenemos ahora, para traducir un mensaje de una cultura en otra, las diferencias que tienen que ser entendidas. O sea, hay muchas cosas ahí que nosotros tenemos que comprender con relación a lo que es la hermenéutica, lo que nos quiere entregar, lo que nos quiere explicar, sobre todas estas brechas lingüísticas, históricas, culturales, filosóficas, ideas, conceptos, realidades de vida, y que son importantes que nosotros las podamos analizar. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con relación a esto. Pastor Elías, me interesa mucho que esto lo puede mandar a los WhatsApp de los hermanos, ¿no? Sí, yo se los voy a mandar. Por Los voy a favor. mandar. Sí, eso lo voy a mandar. O sea, voy a mandarle para que ustedes también los puedan tener. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Vamos a seguir, ¿les parece? Entonces, es importante que también podamos abordar, en medio de la realidad de la hermenéutica, los diferentes puntos de vista de la inspiración. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿se acuerda que yo le hablé que íbamos a escuchar algunos conceptos y también algunas líneas de la visión teológica que son predominantes en estos tiempos? Por ejemplo, la posición liberal. La posición liberal supone que los autores eran inspirados en la misma manera que Shakespeare y otros escritores eran inspirados. Sus conceptos de Dios, según los liberales, eran primitivos y utilizaron conceptos de otros escritos, armando luego una composición de la literatura que llegó a ser conocida como la Biblia, el rollo. Esa es la posición liberal con relación a lo que es la inspiración de la Biblia. Ahora, la posición neortodoxa tiene una variedad de opiniones sobre la inspiración que es difícil generalizar, pero la mayoría creen que Dios se revela solamente en hechos, no en palabras. Las palabras de la Escritura son los entendimientos humanos acerca de los significados de los hechos de Dios. La Biblia llega a ser la palabra de Dios cuando individuos la lean y algunas palabras adquieren un significado personal y existencial para ellos. O sea, cuando realmente ellos le encuentran un sentido, eso es realmente la inspiración de Dios para ellos, no toda la Biblia, ¿ya? No todo el concepto bíblico.
el énfasis está en desmitologizar. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, quitar los eventos mitológicos usados para comunicar la verdad, para que el lector pueda tener un encuentro con la verdad. O sea, ellos no creen que Jonás, el pez, se tragó a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez. Eso es algo mitológico, algo que es como alegórico, ¿ya? O que Jesucristo descendió a las profundidades y estuvo ahí 3 días. Eso también tiene a lo mejor un significado diferente, alegórico. Entonces tratan de sacarle la mitología, ¿ya? Un poco también el misticismo, y que sea algo más concreto, ¿ya? Y así, de esa forma, ellos piensan que el verdadero sentido, la verdadera inspiración de Dios puede manifestarse a través de los escritos bíblicos. Ahora, ¿quiénes son los neo-ortodoxos? Yo le expliqué quiénes eran los liberales, le voy a explicar quiénes son los neo-ortodoxos. Los neo-ortodoxos, la neo-ortodoxia, también conocida como teología de la crisis o teología dialéctica, es un movimiento teológico protestante que surgió a principios del siglo XX como respuesta al liberalismo teológico. Se caracteriza por enfatizar la trascendencia de Dios, la revelación divina como base de la fe y la naturaleza pecaminosa del ser humano. En lugar de considerar la Biblia como la revelación directa de Dios, la neo-ortodoxia la ve como un testimonio o registro de la revelación, que solo se convierte en la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo la usa para llevar a un encuentro con Cristo. Ahora, la posición de los ortodoxos o fundamentalistas es que Dios obró por medio de las personalidades de los escritores bíblicos. O sea, que Dios realmente los inspiró a ellos, que Dios les reveló a ellos esta palabra. De tal manera que, sin suprimir los estilos personales de expresión, o sea, que cada persona tenía su forma, su estilo, su manera, sin suprimir eso, lo que produjeron era literalmente el aliento de Dios. Esto lo dice en 2 Timoteo 3:16. Ahí yo se lo voy a leer también. El énfasis es que la escritura misma, no solo los autores, eran inspirados. Toda escritura es inspirada por Dios. No solamente aquellos que escribieron eran inspirados, sino que todo lo que está en la palabra, todo lo que está escrito, eso también era direccionado y dirigido por Dios, letra por letra, palabra por palabra. Eso es lo que creen los ortodoxos o los fundamentalistas, ¿ya? Que es más parecido a lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y este término, es inspirada por Dios, viene de una palabra griega, que es theopneutos. Algo así creo que se dice, se pronuncia, ustedes lo pronuncian, realmente es complicado. Pero esta es la palabra, ¿eh? Esto es lo que dice inspirados por Dios. La palabra griega para inspirados por Dios, como se encuentra en 2 Timoteo, es la que le acabo yo de mostrar acá. Esta palabra combina theos, Dios, y pneo, respirar o soplar, significando literalmente exhalado por Dios o inspirado por Dios. O sea, toda escritura es exhalada por Dios, es soplada por Dios. Eso es lo que reafirma este texto bíblico. Por eso los fundamentalistas se aferran de esto y no sacan su propia idea de lo que es realmente la inspiración de la palabra bíblica, porque ellos se aferran al texto de 2 Timoteo 3:16, que es lo que personalmente yo creo. Creo que es inspirada por Dios toda la palabra. Diferentes puntos de vista de la inspiración. Si solamente los autores eran inspirados, se podían argumentar que sus escritos eran contaminados por la interacción del mensaje con sus propios conceptos primitivos y sus idiosincrasias. O sea, si solamente los escritores eran inspirados, ellos podrían realmente a lo mejor tener su propia influencia. Podían a veces contaminar a lo mejor con sus propias ideas lo que ese mensaje quería transmitir y quería decir.
Pero la Biblia insiste en que los escritores son inspirados, no los autores. Que diga, la Biblia insiste que los escritos son inspirados, no los autores. O sea, que la palabra en general, toda la palabra, todo lo que ellos escribieron, todo lo que Dios les transmitió a ellos, era direccionado absolutamente por Dios. Entonces esos escritos quedaron realmente forjados como la palabra de Dios. O sea, la Biblia para nosotros, toda la Biblia, todas las palabras que están en la Biblia son inspiración de Dios. O sea, no hay error en eso. Así que la Biblia no es nuestra experiencia con ella, así que la Biblia, no nuestra experiencia con ella, es el depósito objetivo de la verdad. O sea, la palabra, no es que yo experimente ciertas cosas y ciertas cosas de la Biblia que estoy experimentando, esa realmente para mí es la inspiración de Dios. Estas otras que yo no experimento, estas otras que yo no acepto, no son inspiración de Dios. Como me dijo una persona que creía en salvo siempre salvo, pero estos que escribían 666, que creían que el diablo era el Mesías. Entonces sacaba varios libros de la Biblia, los sacaba cuando yo debatí con uno de ellos, sacaba varios libros de la Biblia, para ellos no eran inspirados, solamente eran otros libros inspirados, que le reafirmaban su idea perturbada de que el diablo, que Satanás el diablo, era el Mesías, ¿ya? Por eso lo adoraba, completamente turbado y confundido. Pero esto pasa, ¿eh? Esto es una realidad. Pero la palabra bíblica, todos los escritos, desde Génesis hasta Apocalipsis, son inspirados por Dios. Es la palabra bíblica. Esta es la razón por el énfasis en la técnica de la hermenéutica, permitiendo el descubrimiento preciso de las verdades que creemos que las escrituras poseen. Por eso es importante la hermenéutica. La hermenéutica nos lleva por todos los escritos bíblicos, con todas las figuras literarias, para comprender toda esta visión cultural, histórica, lingüística, y todas estas figuras que nos entregan, entender que todo lo que se dijo ahí de diferentes formas y maneras es el pensamiento, es la idea, es el mensaje de Dios para nosotros. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, como le hablaba anteriormente, o sea, fueron soplados por Dios. Dios les entregó esa revelación, inspirados por el Espíritu de Dios. ¿Qué hora es? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, lo dejamos hasta aquí y seguimos la semana que viene después hablando sobre el doble autor y el sensus plenior. ¿Qué significa eso? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que quieran transmitir? ¿Algo que les causó un impacto, una curiosidad, una bendición para ustedes? ¿Algo que les dio más claridad? Tienen abierto aquí para que podamos conversar unos segundos y nos puedan compartir lo que ustedes han experimentado en este momento. Aló, pastor Sí, Elías. sí. Hola, el hermano Pacheco acá de Angol. Ah, ¿cómo está, siervo? Tengo la siguiente consulta. Usted comentó acerca del cómo era la gente, digamos, de Nínive en el episodio, ¿cierto?, que vivió Jonás. Uh-huh. Uno, ¿cómo sabe, digamos, que el pueblo de Nínive era así, digamos, era totalmente desviado, digamos, y justamente Jonás tenía como un cierto temor de ir porque sabía la condición, digamos, que tenían esos habitantes? ¿Figura en la Biblia eso o uno se informa a través de otros escritos? Esa es mi duda. Y así otras cosas. Claro, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura y de la historia, eso también puede ser apoyado, reafirmado con otros tipos de escritos que hablan acerca de la cultura de la época, del tiempo. La Biblia también habla cómo era el pueblo asirio. O sea, habla que tuvieron varias complicaciones, que Dios lo usó también como instrumento también de juicio contra el pueblo de Israel.
pero históricamente muestran las conductas que ellos tenían con las otras naciones y con los otros pueblos. O sea, nos podemos reafirmar con otro tipo de lectura que habla acerca de la historia, ¿ya? Y también la Biblia también nos muestra, y si usted se da cuenta, el mensaje que llevaba Jonás era un mensaje de arrepentimiento y de juicio. O sea, y si era juicio, no era porque se portaban bien, sino era porque realmente habían actitudes que estaban en contra de lo que Dios quería y en contra de su pueblo también. Los juicios muchas veces a las naciones extranjeras se asociaban no solamente con la idolatría, porque la idolatría para ellos era algo común. Las naciones extranjeras, ellos eran idólatras, ellos eran paganos, pero muchas veces se asociaban con cuánto ellos infligían dolor o estorbaban al propósito de Dios con su pueblo. Ahí se desarrollaban mucho los juicios. Pero sí, efectivamente, querido siervo, uno se puede reafirmar con otros libros, auxiliares bíblicos, que nos hablan acerca de la historia de la época, y no solamente auxiliares bíblicos, sino hay libros históricos también que nos hablan acerca de esas naciones. Perfecto, sí, me queda clarísimo. Gracias, mi pastor. ¿No? Espero que le haya servido. ¿Alguien más? Si quieren compartirnos algo, no solamente preguntar, quieren compartir alguna impresión, algo que a lo mejor también sepan y quieran transmitirlo para apoyar lo que se está hablando o complementar. Pastor Elías, yo tengo una pregunta también por acá. Ya, Eh, digan. Cuando un pastor o uno que da una reflexión prepara un mensaje y escribe, y a veces uno entiende un versículo de una manera que antes no la entendió, eso también podría ser una inspiración de la palabra, una revelación o una inspiración divina, así como la que tuvieron estos hombres, los grandes hombres que se escribieron la Biblia, guardando obviamente las proporciones, que uno no se va a comparar a ellos, pero también hay ahí algo de Dios. Claro, por ejemplo, cuando uno predica una palabra, un mensaje, uno puede tomar, por ejemplo, el ejemplo de 10 vírgenes. ¿Ya? Entonces, ese ejemplo de 10 vírgenes, eso teológicamente, ahí habla directamente y está relacionado con el pueblo de Israel. Está relacionado también con una enseñanza fundamental, que es ser una persona preparada, una persona que esté atenta, pero obviamente asociándola con una costumbre directa del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces uno nunca tiene que perder el contexto de lo que la palabra está transmitiendo, de lo que la palabra está diciendo. O sea, yo voy a transmitir algo y le voy a transmitir algo a la iglesia, voy a decirle, hermano, nosotros tenemos que estar preparados como las 10 vírgenes. ¿Cómo yo puedo estar preparado, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo estar buscando al Señor, llenando mi lámpara, que representa a lo mejor mi vida y que representa también esa lámpara que encendida, representa el Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida? Pero yo nunca dejo de darle el entendimiento que lo que significa realmente el sentido que entrega ese texto, el sentido que entrega ese párrafo. No le cambio el sentido. Entonces, claro, hay cosas que a veces la palabra nos revela, nos enseña la palabra, conceptos que son morales, conceptos espirituales, que nosotros nos da claridad y nos da luz, pero que están alineados con el texto, están alineados con el concepto fundamental que el texto nos quiere transmitir y nos quiere enseñar. No es algo completamente diferente y completamente distinto, sino algo que realmente le da un sentido profundo a nuestra vida. No sé si me entienden, si me doy a entender, hermana Pamela. Sí, claro, obviamente tiene que ser súper alineado a la Biblia, ¿no? Ya inspiración de que fuera algo contrario ya sería otra cosa. Pero sí, efectivamente, a mí me ha pasado muchas veces, o sea, las mismas palabras que uno desarrolla, que transmite, que no quitándole el concepto histórico, cultural, pero sí hay una revelación renovada y nueva en nuestra vida que el Espíritu Santo nos hace entender para nuestras vidas, para nuestra aplicación diaria de nuestra vida, que no se escapa del concepto y del texto que yo estoy enseñando. Le da una profundidad, le da un entendimiento mayor.
y espiritual. Y lo espiritual siempre es amplio, siempre es amplio. ¿Entiendes? O sea, y es lógico también. Entonces no es incorrecto. Cuando uno le da un sentido diferente, distinto, un sentido que es contrario a lo que realmente se quiso transmitir como base, ahí entramos en una exégesis. O cuando yo quiero defender algo, que yo sé que estoy errado, que está equivocado, pero quiero defenderlo y transformo el sentido de ese texto bíblico, ya no es una inspiración de Dios para mí ni para la edificación, sino estoy tergiversando la palabra. Eso es otra cosa. Claro, sí, más a eso me refería, cuando uno entiende algo, un texto que ha leído a lo mejor muchas veces, pero que en algún momento uno lo lee y lo entiende de una manera cabal, le hace un clic a uno interiormente. Interiormente, más profunda. Por ejemplo, a lo mejor siempre con el mismo tema de las 10 vírgenes, usted a lo mejor leyó las 10 vírgenes y ya encontró que uno tenía que estar preparado, que tenía que estar, como las 10 vírgenes, tenía que estar atento, le buscaste el sentido histórico a eso, pero en un momento te hizo clic a ti y dijiste, oye, yo tengo que estar preparada, tengo que buscar más de Dios, tiene que mi lámpara encenderse, tengo que llenarme más del Espíritu de Dios. Y eso es un clip, es una revelación para ti, que produce un crecimiento espiritual en tu vida, tomando ese mismo ejemplo. Y eso es correcto. Es una inspiración de Dios. Ese es un rema que se le llama, de Dios para la vida de Dios. Y eso lo puede explicar uno en una palabra. Y las personas lo recepcionan de esa forma y de esa manera porque produce un crecimiento espiritual y porque no está alejado de los conceptos que Dios quiere transmitir a través de la palabra, que es el crecimiento espiritual para tu vida, que es la comunión con Dios, que es que tú dejes de ser una persona despreocupada espiritualmente. Todos esos conceptos se manejan en ese relato histórico, alegórico, cultural, pero que ahora tú lo estás asimilando a tu realidad contemporánea espiritual. Es así, sí, yo creo que sí, hermana, dice que sí, es así. Tiene razón, hermana, sí es así. Eso es lo que estamos afirmando, que es así, mi hermana Pamela, que eso es una revelación de Dios y que siempre esté en el concepto, en el contexto y en la intención que Dios quiere transmitir a través de esa enseñanza y que uno lo asimile y siente una revelación mayor, una claridad mayor, que eso le llamamos revelación, una claridad mayor para nuestra vida, es de Dios. Y eso produce una bendición para nosotros. Amén. Claro que sí. Es importante lo que dice la hermana, pero también es importante comprender algo. Dios siempre nos va a revelar, el Espíritu Santo siempre nos va a revelar su palabra y nos va a dar una revelación personal a nosotros, pero el Espíritu Santo nunca se va a contradecir de lo que Él transmite y de los conceptos fundamentales y generales que la palabra transmite. Nosotros tenemos que entender bien los conceptos de la palabra, tenemos que entender bien la enseñanza de la palabra, y cuando la entendemos bien, Dios nos va a revelar conforme a esa enseñanza para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Nunca Dios se va a contradecir de sus palabras, y nunca Dios va a descontextualizar su palabra. Es como dice un teólogo, la mejor forma de entender la palabra bíblica, o de hacer entender la palabra, es a través de la palabra. La palabra da sus propias explicaciones. No necesitamos darle una explicación aparte o una explicación foránea. La palabra se explica sola. Y eso es a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Alguien más? Si no, ya para que estemos concluyendo el día de hoy. Dígame, pastor. Tuve como una semana yo leyendo un versículo bíblico y después lo busqué en griego y me aclaró mucho. Hay un texto que dice, el versículo dice, entonces les declaré, nunca os conocí. Mateo 7:23, nunca os conocí. Y yo y lo leí y lo volví a leer. Y yo por lo quería leer, lo quería interpretar a mi manera. Entonces yo empecé a pensar y dije, ¿cómo Dios dice que no los conoce? Si Dios conoce a todo el mundo, nos conoce a todos. Y Pastor Elías lo busqué en griego y según el griego me dice que cuando dice nunca os conocí, significa no reconozco nada de mí en ustedes. ¿Me entienden?
no reconozco nada de mí en ustedes, así que sigan hablando en lengua, sigan profetizando, pero de mí no tienen nada. Entonces me ayudó mucho el griego, importante eso, para interpretar un texto. Es como alguien dijo, un texto sin el contexto y un pretexto. Es como, Claro. es como cuando usted dice que nosotros decimos, bueno, el Espíritu Santo nos va a revelar la palabra, pero ¿cómo nos va a revelar la palabra si no la leímos, no la escudriñamos? ¿Me entiendes? Sí, Eso quería compartir. no, muy bueno, de mucha bendición lo que nos acaba de compartir, pastor, y eso es verdad. Por ejemplo, en ese mismo texto bíblico, cuando se acerca dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, y ocupa la palabra Señor, Señor, que en el griego significa esclavo, yo soy tu esclavo, tú eres mi Señor. Entonces Jesucristo le dice, yo no los conozco, ustedes jamás han sido mis esclavos porque no me obedecen, un esclavo obedece a su Señor. Entonces, ¿cómo ustedes me dicen, nosotros somos su esclavo porque usted es nuestro Señor? Pero ustedes no me obedecen, entonces, ¿cómo? Por eso dice, no reconozco nada de lo que hay de mí en ustedes. Por eso no los conozco. No son conscientes, no son consecuentes con lo que ustedes me están hablando, me están diciendo. Y ahí habla del carácter, ¿ves? Ahí habla del carácter, de la conducta, habla de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Entonces, es tan maravillosa la palabra cuando nosotros ampliamos esto, podemos comprender y encontrar los verdaderos conceptos para nuestra vida y también para rebatir toda falsa enseñanza y todas las falsas ideas que a veces hay personas que tienen con relación a lo que es el Evangelio y con relación a lo que es realmente seguir a Dios o no seguir a Dios. Yo me acuerdo de una persona que se acercó un día que fue a la iglesia y dijo que ella era cristiana, pero iba de vez en cuando. La verdad yo le dije, ¿usted es cristiana? ¿Usted es seguidora de Cristo? Y me dijo, sí. Entonces usted se congrega, usted realmente se dispone en la obra del Señor. No, entonces usted no es seguidora, usted no es discípulo, usted no es cristiano, usted es una simpatizante, ¿no? Eso le hizo clic a esa persona, porque a veces tenemos conceptos muy superficiales con relación a lo que es el servicio a Dios, pero la palabra nos enseña, la palabra nos trae claridad con relación a esto. Hermanos, que Dios les bendiga. Podemos estar a lo mejor toda la noche conversando y hablando de las cosas del Señor, ¿ya? Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a todos los hermanos que están acá conectados, hermanas, pastores, servidores, líderes, predicadores. Que Dios siga dándoles tremenda bendición a ustedes, siga revelándoles su palabra, que la unción y el poder del Espíritu Santo los llene, los fortalezca, les dé claridad cada día más a cada uno de ustedes, que la palabra de Dios, su palabra, salga con unción, con poder y sean de impacto donde ustedes estén. Que Dios les bendiga grandemente. A cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Pueden despedirse. Que Dios le bendiga, Pastor Elías. Bendiciones. Amén.